malas noticias, en este caso para la economía, pero por si acaso nosotros les traemos el mejor análisis y lo hacemos además de la mano de José Manuel Villamor, director de Wealth Management de AIG. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, encantados de tenerte por aquí en un momento clave para los traders, para los inversores, para la economía de Estados Unidos, y por todo esto te queremos preguntar directamente, José Manuel. Vamos a empezar, si te parece, por las políticas que están llevando a cabo los bancos centrales. Hemos hablado hace nada de un miembro del Banco Central Europeo que apunta a que va a haber más subidas de tipos. En Estados Unidos mañana vamos a ver este dato clave, este dato de inflación. Quiero que nos cuentes, que nos analices qué puede suceder mañana con este dato de IPC y también si esperas una pausa en las subidas de tipos, como más o menos dejó entrever Jerome Powell la semana pasada. Sí, vamos a ver. Los bancos centrales están en una encrucijada complicada, la verdad. Por un lado, tienen que cumplir con su principal objetivo, que es el controlar la inflación que está totalmente desmadrada y que a corto plazo no debería disminuir en exceso, teniendo en cuenta que el consumidor americano se encuentra con un pleno empleo, con unas nóminas cada vez mayores y más altas y también con una tasa de ahorro razonablemente alta respecto a la media histórica. Todo esto indica que la inflación no debería caer a corto plazo, ¿vale? Entonces, nosotros sí creemos que la política de subida de tipos no debería pararse o por lo menos debería estabilizarse en este entorno, ¿no? Durante un tiempo al menos, ¿de acuerdo? Esa meseta duraría más cuanto menos fuera cayendo la inflación. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que también en el momento actual, aparte de la inflación, que como bien dices sale mañana, que es un dato muy relevante, también Estados Unidos tiene un problema que suele solucionarse. Esto es un poco ocurre recurrentemente, podríamos decir que es el día de la marmota, que es el problema del techo de deuda, ¿no? En el cual las previsiones son por parte del Tesoro que más allá del 1 de junio no debería llegar, no tendrían capacidad de gasto salvo que se subiera este techo de deuda, que normalmente se tienen que poner de acuerdo y al final siempre ocurre a última hora y de mala manera. Pero mientras esto no ocurra es complicado ver cualquier relajación de la política monetaria, porque los tipos de interés evidentemente deberían tender a subir, ya que su financiación debería ser mucho más cara. Si te parece, te voy a preguntar en este caso en concreto solo por el dato de IPC de mañana, lo decías tú, va a ser desde luego clave, el dato más importante de esta semana, y yo te quiero preguntar, José Manuel, en este caso, si un dato, una mejora de la inflación de Estados Unidos sería positivo para el mercado, porque últimamente parece que cuanto peor mejor, los inversores parece que se alegran, o el mercado en este caso también se dispara y se alegra cuando el dato es negativo. En este caso, ¿qué lectura podemos hacer o qué podemos esperar? La verdad es que es bastante complicado por ese sentimiento mixto que comentas, ¿no? Yo creo que un dato bajo o un dato menor del esperado de la inflación, en principio debería ser tomado con un espíritu de que la capacidad de ahorro va disminuyendo porque seguimos con un dato de pleno empleo como vimos el viernes. Es decir, un dato de un empleo muy alto con una inflación baja suena raro, ¿vale? No tiene por qué ser positivo. Es verdad que la inflación se mide año a año, que hay productos, sobre todo de materias primas, que tienen un efecto negativo en esa inflación, pero hablamos de algo más negativo de lo esperado. Entonces, en mi opinión, un dato más bajo de lo esperado, teniendo en cuenta, si lo mezclamos, lo interconectamos con el dato de la elevada del bajo desempleo y del pleno empleo que existe, debería tomarse como algo negativo. Es decir, nos acercaría a un entorno de la recesión, a pesar de estar en máximos de empleo. ¿Por qué? Porque digamos que mi lectura sería que el ahorro ha ido disminuyendo, la capacidad de gasto va disminuyendo. Entonces, bueno, esto se va a repercutir en las empresas y, lógicamente, esa repercusión conllevará un efecto sobre el desempleo. Bueno, pues José Manuel, te damos las gracias por estar aquí con nosotros, por tus análisis. Mañana estaremos muy pendientes del dato de IPC y, por supuesto, pues nos acordaremos de tus análisis y de todo lo que hemos estado comentando. Muchas gracias, José Manuel. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Hasta luego. Un placer. Bueno, pues nosotros